Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tratar de entender un tema, yo diría, trascendental. Porque hoy vamos a tratar de entender mm, unos cuantos aspectos de esta primera generación, de cómo obra el enemigo, cómo obra Dios. Es decir, el mensaje del tercer ángel, porque el título de nuestra reflexión de hoy es Consumado o es la novena parte, y el subtítulo es el mensaje del tercer ángel. Necesitamos entender qué fue lo que ocurrió con esta primera generación que debería de prepararse para este consumado es final, ¿verdad? Porque eso es lo que tratamos de entender, ¿no? Por lo tanto, hoy podemos ver, recuerden que a la primera generación, justamente en 1845, recibieron la visión del camino angosto y la visión de los dos tronos, que en realidad es una sola, ¿verdad? Lo he dicho en multitud de ocasiones, ¿verdad? Y aquí hoy vamos a ver precisamente este desarrollo de la visión de los dos tronos, ¿verdad? Eh, de una manera sintetizada, porque en realidad esto se ha repetido con la primera generación y con todas las generaciones sucesivas, incluido hoy. Por esto, solamente habrá un grupo pequeño de gente que realmente será salva en vida, ¿verdad? Lo recalco, será salva en vida. Serán parte de los 144.000, ¿verdad? Bien, para no alargar mucho e inútilmente, ¿verdad? Este inicio, vamos a entrar en el tema, vamos a tratar de profundizar porque en realidad hay muchas cuestiones que entender. Voy a tratar de una manera sintetizada de hablar sobre ellos. Hay cuestiones que podíamos estar aquí horas hablando, ¿verdad? Y no exagero en absoluto, ¿verdad? Pero vamos a tratarlas de una manera sintetizada y tratar de entender cuestiones. Bien, dice, cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, dice, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Es decir, una vez con la entrada en el día de la expiación, también empieza la obra de este tercer ángel, ¿verdad? Eh, Hasta este momento se había dado el mensaje del primer y el segundo ángel, ¿verdad? Y veremos que en realidad el mensaje del segundo ángel se solapa con el mensaje del tercer ángel hasta que no cae Babilonia completamente, es decir, las 7 iglesias, porque desgraciadamente la Odisea también, ¿verdad? Terminará siendo parte de Babilonia, por eso es necesario que solamente haya un remanente pequeño, ¿verdad? Al final, los 144.000, ¿verdad? Por lo tanto, dice, cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, dije, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Dice, tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de la tentación y angustia que los aguardaba. Dice, dijo el ángel. Y atentos, ¿cuál es el objetivo, verdad? Dice, tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Ahora, ¿cuál es la imagen de la bestia? ¿Verdad? La bestia sabemos quién es. Pero ¿cuál es su imagen? Porque ese es el problema que nosotros perdimos de horizonte. Uno de esos problemas lo está tratando aquí. Pero hay un otro, que es el espiritismo
y el domingo. Esto es la imagen de la bestia. El espiritismo y el domingo. Y cuando decimos espiritismo, en el marco del espiritismo entra también la doctrina de la Trinidad. Eso también es espiritismo. Y necesitamos entender esta profunda realidad. Porque de hecho es el tema que tiene confundido al remanente final. Ese es el problema que tiene el remanente final, que necesita comprender el misterio de la piedad, el misterio de la encarnación, ¿verdad? Dice, tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel, tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes, atentos. Dice, su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. ¿Permanecer firmes en qué, queridos? En la verdad. En la verdad. Porque ¿qué es lo que ha sembrado Babilonia? Confusión. Por lo tanto, necesitamos salir de confusión. Necesitamos guardar la verdad, ¿verdad? Verdad destruida por Babilonia durante siglos. ¿Y cuáles eran esas verdades? El día de descanso. Pasó del sábado al domingo. ¿Y qué más combatió Roma? A los valdenses, a los arrianos, que no eran trinitarios. Por lo tanto, esta es la imagen de la bestia, queridos. Y nosotros necesitamos entender estas profundas realidades, ¿verdad? Dije, su única esperanza de vida eterna, dice, su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes en la verdad. Esa lo pongo yo, pero de eso se trata, de estar permaneciendo firmes en la verdad, o en Cristo, que es lo mismo. Dice, aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad, aunque se vean en peligro de muerte. ¿Será que es real este peligro o es imaginario? Hay una batalla que batallar, queridos, y no fue solamente a los pioneros, porque no terminaron la obra. 1888 es reflejo claro del rechazo de seguir caminando con Cristo. Por lo tanto, a esta generación le toca trabajar, queridos. Permanecer firmes en la verdad. Pero primero, salir de la confusión. Esa es la primera obra. Salir de la confusión. ¿Verdad? Dice, aunque se vean en peligro de muerte, debe sostener firmemente la verdad. Dice, el tercer ángel concluye así su mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? Todos. El Evangelio. Esa es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. No son solamente los 10 mandamientos, ¿verdad? Estos son principios, son un reflejo de quién es Dios, de su carácter. Por lo tanto, ¿de cuál mandamientos de Dios habla? De todos, del Evangelio, ¿verdad? Y dice, y la fe de Jesús. Y esto es clave, queridos. Porque nosotros necesitamos entender qué es lo que quería Jesús, lo que creía Jesús, perdón. ¿Qué es lo que creía Jesús? Y esa verdad tenemos que creer nosotros, esa fe tenemos que tener nosotros, no otra. Y recuerden la amenaza. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes en esa fe de Jesús, en esa verdad, en esos mandamientos de Dios, no en otros. Y esa es la característica que tienen los 144.000, y el remanente final, queridos. Y yo pregunto, y lo pregunto, y me gustaría que no perdáis de vista esa pregunta, porque es redundante en toda esta reflexión. Si el enemigo obró como vamos a ver con ellos, ¿qué pensáis que está haciendo hoy? Porque me he esforzado por la gracia de Dios
con ayuda de su espíritu, una y otra vez, tratar de abrir vuestra mente y entender que no somos libres, queridos. Nosotros miramos y tenemos la sensación que somos libres. Eso es una trampa mortal. Solo en Cristo podemos tener libertad, queridos. Y en Cristo no podemos estar con mentira y engaño. Esto es imposible. Y lo vamos a ver por cómo termina esta reflexión, mis amados. Porque nosotros creemos que esto es un juego, pero no lo es. No lo es. Y tiene consecuencias. Sobre todo sobre aquellos que han sido llamados a proclamar la verdad y permiten estar confundidos o rechazan salir de Babilonia. Y predican engaños. Porque aquí, cuando estamos hablando de la bestia y de su imagen, nosotros deberíamos de hacernos preguntas fundamentales. Babilonia es Babilonia por la imagen. ¿Y qué representa la imagen de la bestia? Lo hemos dicho, la Trinidad, espiritismo y cambiar el día de descanso, ¿verdad? Y con esto se ha convertido en Babilonia, ¿verdad? Hay muchos más aspectos, pero estos son la imagen. Estamos hablando de la imagen, ¿no? Por lo tanto, si Babilonia se ha convertido en Babilonia en confusión por no entender la divinidad y por cambiar el día de descanso, esto debería de despertar en nosotros preguntas muy, lo digo 3 veces, términos absolutos, los subrayo, importantes, queridos. Porque nosotros creemos que podemos estar en el remanente sin comprender la verdad, sin entender cuál es la imagen de la bestia, para que nosotros no seamos parte de esa imagen. Mucha gente piensa que salir de la iglesia es equivalente a salir de Babilonia. Os estáis equivocando. Os estáis equivocando. Y lo digo claramente. Salir de Babilonia es abandonar toda la falsa doctrina, toda la falsa enseñanza. Esto significa salir de Babilonia. Porque no estar parte de Babilonia implica guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esto implica entenderlos. Porque si tú no entiendes cuáles son los mandamientos de Dios y cuál es la fe de Jesús, tú eres Babilonia. Así de claro. Y necesitamos entender por qué la bestia y su imagen significa Babilonia. Que mucha gente, lo vuelvo a recalcar, mucha gente permanece en el engaño creyendo que salir de la iglesia, de la institución, es equivalente con salir de Babilonia. Os estáis equivocando. Este primer grupo no eran iglesia. No eran iglesia. Vamos a dejarle a Dios que nos hable. Yo creo que es muy importante. Y necesitamos entender su experiencia, porque aquí vamos a ver cómo obra Dios, cómo obra el enemigo y cuál es la real experiencia de este grupo, de estas personas, que recalco, no eran iglesia. Aún. ¿Verdad? Dice, al repetir el ángel estas palabras señalaba al santuario celestial, es decir, al día de la expiación. Dice, la atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final para todos aquellos para quienes hay todavía misericordia, porque hay para quien ya no hay misericordia. ¿Y estaban en vida? Sí. ¿Y hoy? Hagamos preguntas, mis amados. Hagamos preguntas. Todas las pertinentes. Y las impertinentes también. Y busquemos respuestas. Porque nosotros todos creemos que servimos a Cristo. Y estamos equivocados, queridos.
estamos equivocados. Retumba todavía la afirmación de los hermanos Wayland y Short en 1950 en pleno congreso diciéndole a toda la iglesia, hermanos, estamos adorando a un falso Cristo. ¿Estaban en Babilonia o no lo estaban? ¿En qué fundamentan los hermanos su afirmación? Y era real, y sigue siendo real, todavía hoy, mis amados. Dice, la atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo donde Jesús está de pie delante del arca realizando su intercesión final para todos aquellos para quienes hay todavía misericordia y por los que hayan violado ignorantemente, cuidado, hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Dice, esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Aquí resurge una pregunta. Si lo que dice el cristianismo y lo que cree el cristianismo es que en la cruz se ha hecho la expiación, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Quizás sería la hora de despertar, queridos, de salir de Babilonia, porque hasta la Odisea está engañada más no poder. Y digo la Odisea porque la Odisea no es solo una iglesia institución, lo vuelvo a recalcar. En el marco de Babilonia de la puerta cerrada, ¿solo hay una iglesia? ¿O hay más de una? Pues entienda la realidad de hoy, queridos. No se dejen engañar. Babilonia representa la doctrina, el entendimiento, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si no son los mandamientos de Dios, si no es la fe de Jesús, todo lo demás es anatema Babilonia. Por lo tanto, si queremos estar fuera de Babilonia, necesitamos entender cuáles son los mandamientos de Dios, pero sobre todo, ¿cuál era la fe de Jesús? ¿Cuál es la fe de Jesús? Porque la fe de Jesús no puede ser Babilonia, bajo ningún concepto. Y los 144.000 no pueden ser parte de Babilonia. Se supone que ellos han salido de Babilonia. Apocalipsis 18:4. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no tengáis parte con ellos. ¿Verdad? Y eso tiene que ver con un mensaje, no tiene que ver con instituciones. No, instituciones todas han caído. Todas. Sin excepción alguna. Por eso termina la historia del mundo con un remanente. Un remanente. Nada más. ¿Verdad? Dice, esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Dice, incluye a todos los que murieron confiando en Cristo, atentos, aunque por no haber recibido luz acerca de los mandamientos de Dios, porque estaban fuera del marco del tiempo, no tenían de dónde tener esa luz, ¿verdad? Dice, hubiesen pecado ignorantemente al transgredir sus preceptos. Pero ahora la pregunta más importante. ¿Esta gente será salva? La pregunta es, ¿y sus maestros? Vamos a ver cómo termina esta reflexión, queridos. Porque los maestros tendrían que temblar día y noche por cada palabra que saca por la boca. Tendrían que temblar, lo digo honestamente, y no se trata de meter miedo. Tendría que temblar a la hora de abrir la boca y saber claramente lo que están predicando. Si este mensaje es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o es vino de Babilonia. Tendrían que temblar. ¿Por qué? Porque esta gente ignorantemente será salva. ¿Y tú, maestro? ¿Qué pasará contigo? ¿Cómo está tu ropa
¿Participarás de la boda del Cordero, vivo o muerto? ¿Qué piensas? Quizás sea hora de despertar, mis amados. Quizás sea hora de despertar, porque hay mucho maestro hoy que creen predicar la verdad y no saben. Siempre lo he dicho, llevo años diciéndolo, y no saben lo que predican. No saben cuál es la fuente del mensaje que predican. No lo saben. Recuerden, esta generación de la que estamos hablando aquí tendría la Biblia en la mano. Y el espíritu de profecía estaba construyéndose en este mismo instante. ¿Y dónde llegaron? ¿Y nosotros creemos que nuestra experiencia hoy será diferente? ¿Eso es lo que creemos? Si será diferente, es por una sola razón. Porque hemos estudiado la palabra de Dios para entender los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero esto no es suficiente aún. Falta algo muy, muy importante. Y que está revelado en la visión de los dos tronos. Este remanente final entiende que sin la presencia del Espíritu de Dios, no del otro, de Dios, ellos no van a entender ni los mandamientos de Dios ni la fe de Jesús. Sin el Espíritu de Cristo esto es imposible. Por eso tanto maestro, por eso tanta teoría. Y no entendemos. Teniendo el santuario, teniendo el Espíritu de profecía, teniendo la historia, no entendemos. Estamos con la doctrina del enemigo, sea la Trinidad o todas sus variantes recurrentes de esto. Que hay muchas, queridos. Hay muchas. A pesar del santuario, a pesar de las escrituras, a pesar del espíritu de profecía. Este pueblo no sabe cuál es la fe de Jesús. Porque esa fe necesitamos tener nosotros. Si no tenemos la fe de Jesús, adiós 144.000. Esto es muy serio. No es una amenaza. Es un despertar. Es como un gran indicador en la autovía que te está diciendo, cuidado donde estás. Cuidado hacia dónde vas. ¿Y cuánto te queda? Hasta el destino. Nosotros necesitamos la fe de Jesús. Y nosotros tenemos que buscar hasta entender cuál era la fe de Jesús. Y algunos se preguntarían, ¿y cómo lo haremos, Gabriel? Tragándonos cada palabra que sale de la boca de Jesús. Cada palabra. Y entender cuándo dijo, en qué circunstancia y qué significa. Porque yo os digo, después de tantos años de estudiar la palabra de Dios, y sobre todo el Espíritu de Profecía, que en realidad está todo en la Biblia. Pero también es verdad que sin la ayuda del Espíritu de Profecía, no podemos entenderlo. Aunque la verdad está en la Biblia, necesitamos ayuda. Y esto es precisamente, y aún así, os lo acabo de decir, tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu de Profecía y tenemos la historia. ¿Qué pide el remanente final? Padre, danos tu Espíritu. ¿Por qué? Porque no entendemos cosas. Están por escrito, pero no entendemos. ¿Y por qué pedimos Espíritu? Porque necesitamos la fe de Jesús. Nosotros necesitamos entender qué creía Jesús. Esa fe quiero yo, no otra. Porque el vino de Babilonia hoy se ha encargado de darnos tantas variantes de la divinidad. Que hay tres, que hay dos, que hay uno solo y un otro ser. En fin, solo podemos entender cuando tenemos el Espíritu de Cristo y cuando nos quedamos con lo escrito está. Necesitamos entender el santuario y todo lo que la Biblia trata de explicarnos. Porque si Roma creyó que hay tres, la pregunta más importante aquí es, ¿hay tres? ¿Es justificado creer que hay tres personas? ¿Es justificado? ¿Nos lo confirma también el Espíritu de Profecía?
Sí, ahora, ¿hay tres dioses? No, queridos. No. ¿Y cómo entendemos esto? Pues yo lo he dicho en muchísimas ocasiones. Si no entendemos el misterio de la piedad y el misterio de la encarnación, no vamos a poder entender. Es imposible. Es imposible. Y esto pasa por la cruz. Esto pasa por entender qué pasó en la cruz. Esto pasa por entender de por qué la cruz no está en el santuario. Y es muy importante. ¿Por qué la historia de la redención empiezan con dos iguales, Padre e Hijo, con la misma naturaleza, Dios en el trono de la eternidad? ¿Y por qué la historia termina con un solo Dios verdadero, el Señor Jesucristo y el otro Consolador? ¿Qué pasó aquí? Y esto no se puede entender si no entiendes el misterio de la encarnación, queridos. No se puede entender. ¿Y es esa la fe de Jesús? ¿Jesús sabía o sabe de esta realidad? Hay tres personas o seres o símbolos, si queréis, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. ¿Los hay? ¿Está justificada Babilonia presentar tres? Sí. Ahora, ¿qué es lo que no está justificado? Presentar tres dioses. ¿Por qué? Pues porque para eso tienes que pisotear Juan 17:3. Hay un solo Dios verdadero. Hay un otro Dios que es adoptado, que es Jesucristo, que es el segundo Adán. Y hay el otro Consolador. Por la boca del mismo Jesucristo dije, yo os enviaré el otro Consolador, un otro ser, otra persona, os enviaré que estará con vosotros para siempre, eternamente. ¿Hay tres, queridos, o no los hay? ¿O seguimos negando, ignorando las Escrituras? La fe de Jesús. Por eso os digo yo, cuidado, queridos, porque mucha gente piensa que con salir de la iglesia ha salido de Babilonia. Babilonia está aquí. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, queridos. De otro modo no vamos a entender las Escrituras. No vamos a entender las Escrituras. Y si la bestia y su imagen se ha convertido en bestia, Babilonia, y la imagen, por predicar confusión, yo pregunto, ¿y los que no predican la fe de Jesús ahora mismo, qué son? ¿Son también Babilonia? Reflexionemos, queridos. Reflexionemos profundamente. Y sobre todo, cuidado, maestros. En nombre de Jesucristo lo pido, por favor. Cuidado con lo que estamos predicando. Porque con ropas manchadas no se puede acudir a la boda del Cordero. No, queridos. Será este hombre atrevido que creyó que con su ropa, su evangelio, puede acudir a la boda del Cordero. Se cree con derecho. Pero yo le ruego a Dios que no tengáis su fin. Le ruego a Dios que no tengáis su fin, queridos. Estad muy atentos cuando predicad lo que estáis predicando, queridos. Estad muy atentos. Lo he dicho en muchísimas ocasiones. Hagan todas las preguntas pertinentes e impertinentes. A Dios esto no le va a molestar. Busquen la respuesta. Y les vuelvo a recordar la visión de los dos tronos. Padre, danos tu espíritu, porque no entendemos cuál era la fe de Jesús. Estamos confundidos. Nosotros queremos escucharte a ti, obedecerte a ti, pero ayúdanos a entender. Ayúdanos a entenderte. Esto es fundamental, mis amados. De otro modo, Ezequiel 9 relata el fin de todos aquellos que no guardaron los mandamientos de Dios
y no tenían la fe de Jesús. Y eso no son bromas, queridos. Esto es más real de lo que estamos pensando. Espero que os deis por advertidos. Espero, les ruego a Dios, que os ayude a ver lo que todavía no veis y no entendéis. Dice, esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo, aunque por no haber recibido luz acerca de los mandamientos de Dios, hubiesen pecado ignorantemente al transgredir sus preceptos. ¿Es importante guardar sus preceptos? Muy importante. ¿Y sin Cristo se puede? No, porque este es el mensaje del lugar santísimo, ¿verdad? Por eso nos dirige la mirada una y otra vez allí. Allí está la solución, ¿verdad? Dice, después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, se vio la luz del sábado. Y aquí nos habla de la imagen de la bestia. Pero solamente nos habla del sábado, porque daban por hecho el tema del espiritismo, aunque tuvieron bastante problemas con esto, ¿verdad? Pero en este caso está hablando del sábado, porque vamos a ver que el sábado es mucho más de lo que muchos piensan. Muchos piensan que es un día literal, que tú te vas a la iglesia y con esto has guardado el sábado. Estáis equivocados. Y no porque lo digo yo, está escrito, pero vamos a ver si entendemos lo que está escrito. Esa es la pregunta fundamental, ¿verdad? Dice, y el pueblo de Dios fue probado como antiguamente lo fueron los hijos de Israel. Dice, para ver si quería guardar la ley de Dios. Es decir, cuando Dios nos coloca ante su verdad, si estamos dispuestos a asumirla. Véase 1888. Probados. Pero ahora digo yo, véase ahora. Dios envía su mensaje. ¿Estamos dispuestos a escucharle? Por muy disparatado que pueda ser, lo fue para ellos. Salían de Babilonia. Aún no habían descubierto el sábado. Pero Dios les señaló el sábado y pregunta, ¿estáis dispuestos? ¿Querréis guardar la ley? Pues mirad, otra pequeña porción de verdad. Si queréis asumirla, pues aquí la tenéis. Y en 1888, ¿cuál fue esa pequeña porción de verdad que tocaba 1888 y que tenían que avanzar en la comprensión de la verdad? Pero ahora pregunto yo, ¿y cuál sería esa verdad justo ahora al final del tiempo? ¿Tendría algo que ver con la divinidad, con la encarnación, para poder entender ya, cerrar el círculo por completo, entender quién es Dios? ¿Cuál es el verdadero plan de la redención? Porque eso trastoca la cruz, tal como mucha gente la cree hoy. Desgraciadamente la Odisea también. Desgraciadamente. ¿Verdad? Eso trastoca muchas cosas. La pregunta que nos hace Dios aquí es, ante la verdad, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Y eso es clave, queridos. Eso es clave. Por eso necesitamos entender cuál es la fe de Jesús. Eso es muy, muy importante. Dice, vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar santísimo, porque aquí surgen preguntas. ¿Por qué no serían al lugar santísimo? ¿Qué tiene que pasar allí? ¿Por qué es importante para nosotros? Y la visión de los dos tronos nos da pistas, ¿verdad? Jesús, cuando condució a aquel pequeño pueblo, dijo, me voy a las bodas. A las bodas, Señor. ¿Y eso qué significa? Y después de las bodas dice, vendré a por vosotros. Después de las bodas. Curioso es que el pueblo de Dios hoy cree que las bodas ocurrirán en el cielo. Me pregunto, ¿y quién le habrá predicado eso? ¿Por qué se ha tragado este engaño? Para que podamos entender la sutileza del engaño de cómo obra el enemigo, queridos.
Jesús dijo, me voy a las bodas y después vengo a por vosotros. ¿Vale? ¿Y qué significa eso? ¿Qué son esas bodas? Eso es muy importante, queridos. Muy importante. Y tiene que ver con el otro consolador. Tiene que ver con ese pueblo que pide, Padre, danos tu espíritu. Tiene mucho que ver. Muchísimo. Que desgraciadamente hasta hoy no entendemos. Y no se olviden. Hay un otro grupo que pide también, Padre, danos tu espíritu. ¿Pero qué reciben? Un falso espíritu. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque su fe no está fundamentada en escrito está, en Cristo. Cristo es el Evangelio, en escrito está. Está fundamentada en otras cosas. Vino de Babilonia. Y yo vuelvo a preguntar, si Babilonia y su imagen, la bestia y su imagen, forman Babilonia por creer que hay 3 dioses, y ya sabemos que hay 3, no necesito decirlo, ¿están en el santuario? Hay 3. Lo que sí necesitamos entender, ¿son 3 dioses? Hay que entender bien, la mesa de los panes, aquí hay 2, el candelabro de oro enfrente, símbolo de la divinidad, ¿verdad? Y hay que entender, ¿y este ser qué es? ¿Qué representa? Es importante. Luego, cuando entras en el lugar santísimo, una vez más ves 3 símbolos en el arca del pacto. ¿Qué significan? Es importante. Pues necesitamos entender estas realidades, queridos. Babilonia es Babilonia por creer que hay 3 dioses y por cambiar el día del sábado al domingo. Y nosotros por predicar falsedad, ¿seremos otra cosa que Babilonia? Son preguntas fundamentales, honestas, queridos, y necesitamos entender. Si yo estoy predicando error, ¿soy otra cosa que Babilonia? Y no se trata de cuál es mi perspectiva. No, queridos, de lo que se trata es cuál es la perspectiva que Dios tiene sobre este asunto. Porque aquí no habla el hombre, aquí habla Dios. ¿Verdad? Y es Dios el que toma en consideración unas obras y otras obras. Y dicen, eso está bien y eso está mal. Y esto lo considera Dios. No se trata de lo que yo creo, quiero creer, o yo qué sé, vivo como me da la gana. No se trata de eso. No. Dije, los que por fe entraban al lugar santísimo, hallaban a Jesús. Y eso es muy importante. ¿Cómo entramos por fe en el lugar santísimo? Porque dice que en el lugar santísimo encontramos a Jesús. ¿Quién es Jesús? Una buenísima pregunta. Una buenísima pregunta. ¿Quién es Jesús? Pero primero, ¿cómo entramos por fe en el lugar santísimo? Por lo escrito está, queridos. Por la investigación, por la verdad. A través de la verdad podemos entrar en el lugar santísimo. ¡Santísimo! Algo tiene que decirnos. Por la verdad entraremos en el lugar santísimo. ¿Cómo entraron el 22 de octubre de 1844 en el día de la expiación? ¿Con engaño y mentira? Pues con engaño y mentira, todos los demás se quedaron atrás en la puerta cerrada. ¿Y quién entró en el lugar santísimo? ¿Y cómo? A través de la investigación de la verdad. Y allí hay que descubrir a Jesús. Y hay que empezar a hacer preguntas. Y hay que empezar a investigar, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso de las bodas? ¿Qué necesitamos? ¿Qué ocurre en el día de la expiación? Y necesitamos entender estas cosas, ¿verdad? Dice, los que por fe entraban al lugar santísimo hallaban a Jesús y resurgían en ellos
la esperanza y el júbilo. Y esto implica que entiendes su obra, que sigues caminando con él. Ay, si no fuera 1888, pero qué pena, ¿no? Pasó algo en 1888 y nosotros necesitamos entender qué pasó y por qué. ¿Qué fue lo que rechazamos nosotros en 1888? ¿Qué fue lo que Jesús le envió a este pueblo y que nosotros lo rechazamos? Le dio un mensaje, la verdad, igual como la del sábado, ¿no? Dice, después que Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, se vio la luz del sábado y el pueblo de Dios fue probado como antiguamente donde en Sinaí lo fueron los hijos de Israel, para ver si quería guardar la ley de Dios. Es decir, si están buscando la verdad, Dios les envía otro pequeño plato de verdad, en este caso era el sábado, y decir, mirad, aquí es la verdad, si buscáis la verdad, aquí tenéis un plato, asimílenlo, ¿vale? Siguieron caminando, y llegaron ¿dónde? A 1888, y Dios les vuelve a mandar más verdad. Fueron probados otra vez. ¿Y qué pasó? Rechazaron esta verdad, ¿verdad? ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? ¿Que Jesús se retiró? ¿Se retiró Jesús? ¿O el Espíritu Santo? Necesitamos entender estas realidades, queridos. Necesitamos entenderlas, más allá de lo que a mí me guste o me parezca. Necesito entender. Nosotros rechazamos la verdad y consecuencia de rechazar la verdad, el Espíritu Santo se ha retirado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Jesús envía el Espíritu Santo y nosotros lo rechazamos. Por supuesto que yo me estoy adelantando al tema que estamos tratando, porque está más adelante todavía, ¿verdad? Pero eso nos tiene que ayudar a entender realidades, mis amados, ¿verdad? Vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar santísimo del santuario celestial, Dice, a los que por fe entraban al lugar santísimo, hallaban a Jesús y resurgían en ellos la esperanza y el júbilo. Dice, vi que volvían los ojos hacia atrás, recapitulando el pasado, desde la proclamación del segundo advenimiento de Jesús hasta la experiencia sufrida al transcurrir la fecha de 1844. ¿De qué está hablando aquí? Entendieron la historia tal cual. Cuando aceptaron la verdad, ¿qué pasó? Cuando rechazaron la verdad, ¿qué pasó? Eso es lo que están repasando, ¿verdad? ¿Y no es eso lo que tenemos que hacer nosotros también? Pues sí, ¿verdad? Dice, vieron la explicación de su chasco y de nuevo los alentó una gozosa certidumbre. Dice, el tercer ángel había esclarecido el pasado, el presente y el porvenir. ¿Porvenir cómo? Porque deberíamos de haber entendido cómo actúa Dios, ¿verdad? Y que hay que seguir caminando con él, ¿verdad? Dice, y ellos sabían que en efecto Dios los había guiado con su misteriosa providencia. Misteriosa providencia. Interesante afirmación. Porque eso fue lo que rechazamos nosotros en 1888, ¿verdad? Dice, se me mostró que el residuo, o el remanente, siguió por la fe a Jesús en el lugar santísimo, y al contemplar el arca y el propiciatorio, fue cautivado por su esplendor. Dice, Jesús levantó entonces la tapa del arca, y he aquí que se vieron las tablas de piedra con los 10 mandamientos grabados en ella. Dice, el residuo leyó aquellos bebidos oráculos, pero retrocedió tembloroso al ver, Ups, ¿por qué? Preguntas, es lo que digo yo siempre. Hay que hacer preguntas y hay que tratar de contestar, queridos.
Porque necesitamos la fe de Jesús, necesitamos la verdad pura, sin contaminación, sin vino de Babilonia, ¿verdad? Dice, retrocedió tembloroso al ver que el cuarto mandamiento estaba rodeado de una aureola de gloria y brillaba en una luz mucho más viva que en los otros 9. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué el sábado, dice, el cuarto mandamiento estaba rodeado de una aureola de gloria y brillaba en él una luz mucho más viva que en los otros 9? ¿Nos manda algún mensaje aquí? ¿Nos quiere decir algo? ¿Qué es la ley de Dios? El reflejo de su carácter. ¿Y por qué el sábado es un tiempo de prueba desde el Edén, antes del pecado? Es un tiempo de prueba. Sí, lo digo bien. Es un tiempo de prueba. Eterno. Eterno. Es un tiempo de encuentro con Dios, pero es un tiempo de prueba. Porque el día que en este sábado tú no te encuentras con Dios, se te acabó la eternidad. Profundicen. ¿Y puedes tú no ir este sábado a encontrarte con tu Dios y tener a Cristo? La pregunta tiene mucho sentido, queridos. ¿Quién es el sábado? Cristo. ¿Y dónde está el sábado? En el marco de los 10 principios, del reflejo del carácter de Dios. Es un reflejo, no es el carácter. ¿Quién es el carácter? Cristo es el reflejo, la imagen de Dios. Nosotros no podemos ver a Dios, ¿verdad? ¿A quién vemos? A Cristo. Cristo es la imagen de Dios. La ley, su carácter. Eso es lo que nosotros tenemos que admirar y entender. Cuando entiendes esto, ahora vuelves a leer la frase y te das cuenta. ¿De quién está hablando? Dice, el cuarto mandamiento estaba rodeado de una aureola de gloria. ¿Quién está rodeado de una luz que no se puede penetrar? El Padre. Pero aquí nosotros vemos al Padre. Esto refleja a Cristo, queridos. Esto nos refleja a Cristo. El sábado es Cristo. Aceptar el sábado es aceptar a Cristo. Rechazar el sábado es rechazar a Cristo. Por eso el conflicto entre sábado y domingo. La imagen de la bestia. ¿A quién queremos aceptar? ¿A Cristo o al otro? Es la misma historia que ¿a quién quiere elegir el pueblo? ¿A Barabás o a Jesús, dicho el Cristo? No sé si veis similitudes, mis amados. Por eso trato de ayudaros a entender realidades profundas. Y eso es lo que trataba de presentar Dios a través del sábado. ¿Verdad? Dice, ningún indicio encontró allí de que el descanso sabático se hubiese abolido o trasladado al primer día de la semana. Ups, está echando por el suelo, ¿qué? La imagen de la bestia, ¿no? Eso es la imagen de la bestia. La bestia se permitió el lujo de cambiar el día, ¿verdad? La adoración de Cristo, sábado, a un otro, domingo. No lo sé si entendéis la profundidad y la sutileza del mensaje, queridos. No lo sé si podemos entender. ¿Qué creía este remanente? Dice, ningún indicio encontró ahí de que el descanso sabático se hubiese abolido
o trasladado al primer día de la semana. ¿Por qué dice esto? Porque eso es lo que creían los que se han quedado en la puerta cerrada. Todo se acabó en la cruz. Y la pregunta es, habrá que preguntarse, ¿y por qué creían esto? ¿Por qué creían esto? ¿Porque no habrán entendido qué pasó de verdad a la cruz? ¿Porque no habían entendido la lección del santuario? ¿Podía ser? Claro. ¿Y nos toca a nosotros entender ahora la verdad pura sin contaminación, sin el vino de Babilonia? ¿Sí? Pues hay trabajo que hacer, ¿verdad? Hay trabajo que hacer. Dice, el mandamiento está escrito tal como lo dictó la voz de Dios en solemne y potente majestad sobre el monte. ¿Cuál monte? El Sinaí, ¿verdad? Entre el fulgor de los relámpagos y el estampido de los truenos. Era el mismo mandamiento que con su propio dedo escribió en las tablas de piedra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y en ese día se encontraba con Cristo, ¿verdad? Él era el reposo, Él es el sábado, ¿verdad? Dice, los fieles se admiraron de la solicitud con que estaban cuidados los 10 mandamientos, puestos junto a Jehová, cubiertos y protegidos por su santidad. Vieron que habían estado pisoteando el 4.º mandamiento del Decálogo. Y cuando entendieron esto, ¿qué dijeron? Nosotros tenemos que guardar la ley. ¿Y quién más dijo esto? Israel en Sinaí. Pero entendieron el asunto, entendieron la historia, entendieron lo que pasó con Israel. No entendieron, queridos. Por eso necesitaban 1888. Necesitaban entender que el sábado era Cristo. Y que nosotros necesitábamos a este Cristo en este templo. Cuando cierras el círculo y comprendes más allá, más profundo, lo que trata Dios de hablarnos, y que ellos no entendieron. Para nosotros hoy debería de ser más fácil. Debería. Que no lo es. No lo es. Os lo digo yo. Por la multitud de teorías que deambulan por ahí. Y que la gente no entiende. Y que están relacionadas con la encarnación. Si no se entiende la encarnación, no entiendes esto. El sábado es Cristo. Y por eso, la visión de los 2 tronos piden, danos tu espíritu. El otro consolador que estará con nosotros para siempre. El otro consolador, el otro. ¿Quién lo dice esto? Jesús. Jesús y el Espíritu Santo son lo mismo. Se representan, pero no son lo mismo. Y eso es muy importante entender. Y por eso Jesús dice, yo os enviaré al otro consolador que estará con vosotros para siempre. ¿Y lo dice quién? ¿Gabriel? No. No. Está escrito. Es un tiempo de prueba. ¿Estamos dispuestos a aceptar la verdad que el mismo Dios nos envía? ¿O estamos con nuestras teorías resultando del vino de Babilonia? Porque no nos salen las cuentas en la cruz, entonces nosotros necesitamos que en la cruz tiene que morir un Dios. Y esta es la razón del vino de Babilonia y que mucha gente no quiere salir de Babilonia aunque no participen de la iglesia, de la institución. Por eso os digo yo, cuidado, que estar fuera de la institución no significa que estás fuera de Babilonia, no. Aquí está Babilonia. La no comprensión de lo escrito está. Ese es el gran problema que tenemos, ¿verdad? Y pregunto yo, ¿y por qué les estará probando Dios con el sábado? ¿Por qué? Mientras aceptaron esta verdad, siguieron caminando con Cristo, ¿verdad? Pero cuando rechazaron la verdad que Dios les enviaba, Cristo nuestra justicia, ¿cuál fue la prueba antes? El sábado. ¿Aceptaron? Sí. Caminaron en la comprensión hacia la verdad. Cuando rechazaron, ¿qué pasó? El Espíritu Santo se retiró.
¿Y qué pasó? Pararon en Babilonia, de donde habían salido. Y por eso Dios necesita un remanente para poder terminar la historia. Para que haya un segundo consumado es. Y necesitamos entender esas verdades, mis amados. ¿Verdad? Dije, los fieles se admiraron de la solicitud. Era el mismo mandamiento que con su propio dedo escribió Dios escribió en las tablas de piedra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Los fieles se admiraron de la solicitud con que estaban cuidados los 10 mandamientos, puestos junto a Jehová, cubiertos y protegidos por santidad. Vieron que habían estado pisoteando el 4º mandamiento del decálogo, perdón, me fui para atrás bastante. Dije, observando un día transmitido por los paganos y papistas, en vez del día santificado por Jehová. Qué sutil el engaño, ¿verdad? En este caso, con el día. En nuestro caso, con el espiritismo. La Trinidad. Y no solamente, todos sus derivados, ¿verdad? Porque ¿qué creéis? ¿Que el enemigo ha parado de engañar? No. No, si no le funciona la Trinidad, tiene otras versiones. Tiene otras. No os preocupéis. Sigamos. Dice, vio humear el incienso en el incensario cuando Jesús ofrecía a su Padre las confesiones y oraciones de los fieles. ¿Y a quién representa el incensario? Es el Espíritu Santo también, que lleva las oraciones de los santos. ¿Qué nos dice nosotros el Evangelio? Cuando oramos, ¿quién nos ayuda en la oración? El Espíritu Santo. ¿Qué es el incensario? Es el Espíritu Santo con las oraciones de los santos. ¿En las manos de quién? De Jesús. Dice, vio humear el incienso en el incensario cuando Jesús ofrecía a su Padre las confesiones y oraciones de los fieles. ¿Qué nos dice la visión de los 2 tronos? El pueblo pide, Jesús pide al Padre, y vamos a ver qué es lo que hace el Padre. Fijaos, dice, al subir el incienso, una luz refulgente descansaba sobre Jesús y el propiciatorio. Y los fervorosos y suplicantes miembros del residuo del remanente, que estaban atribulados por haber descubierto que eran transgresores de la ley, aviso a los navegantes hoy, ¿verdad? Recibieron la bendición. ¿Qué bendición? ¿Qué es esa luz refulgente que descansa primero sobre Jesús y luego de Jesús? La tenemos que recibir nosotros. Es justamente lo que nos dice la visión de los 2 tronos, queridos. El pueblo pide, Padre, danos tu espíritu. ¿Qué necesitamos? El espíritu. Pero la pregunta importante es, ¿por qué necesitamos el espíritu? No tenemos a Jesús. No nos representa a Jesús en el lugar santísimo. Sí, ¿por qué necesitamos el espíritu? Y pregunta más importante, ¿y quién es el espíritu? El representante, su omnipresencia. ¿Verdad? Y necesitamos entender estas realidades. Dice, recibieron la bendición y sus semblantes brillaron de esperanza y júbilo. Se unieron a la obra del tercer ángel y alzaron su voz para proclamar la solemne amonestación. Ahora, yo también quiero atraer la atención. Hay un 4º ángel. ¿Quién es el 4º ángel que opera aquí en la tierra? Que es enviado para que opere aquí en la tierra. ¿Quién es? Es esa luz que descansa sobre Jesús y de Jesús está enviado aquí. ¿Dónde vemos esto? ¿Cómo empieza Ezequiel 9? ¿Quién es el escribano que viene a sellar el pueblo? Es el Espíritu Santo, queridos. Es el Espíritu Santo que lo envía a quién? Jesús. Y luego cuando termina la obra, se presenta ¿dónde? Ante Jesús. Y le dice que ha terminado la obra. Bueno, Jesús y el Padre, que están los dos en el lugar santísimo, ¿no? Necesitamos entender estas realidades, mis amados, ¿verdad? ¿Quién opera aquí en medio de nosotros, a través de nosotros?
si le permitimos. El Espíritu Santo. Dice, se unieron a la obra del tercer ángel y alzaron su voz para proclamar la solemne amonestación. Aunque al principio eran pocos los que la recibían, los fieles continuaron proclamando enérgicamente el mensaje. Vi entonces que muchos abrazaban el mensaje del tercer ángel y unían su voz con la de quienes habían dado primeramente la amonestación, y honraron a Dios guardando su día de reposo santificado. Pero ahora, aquí nos habla de una experiencia, queridos. Este remanente que acababa de entrar en el día de la expiación empezaron a proclamar la verdad del sábado. Y había gente que se unía a ellos. Esto es parte de la imagen de la bestia, ¿verdad? ¿Y qué le toca ahora al remanente final? ¿Qué verdad tiene que predicar el remanente final y que es parte de la imagen de la bestia? Que es el espiritismo, que es la Trinidad y sus derivados. Lo vuelvo a recargar. Porque algunos creen que Satanás solo tiene un engaño. No, queridos. Y lo vamos a ver por lo escrito está. No es que lo comente yo, es que está escrito. Lo único que necesitamos buscar, la novia se tiene que preparar, conocer a su novio para que pueda ocurrir la boda. Pues eso tenemos que hacer nosotros, buscar la verdad y tratar de entender qué es verdad y qué no es verdad. Y eso es fundamental, ¿verdad? Dice, muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los dos anteriores. Es decir, no eran parte de los que habían estado antes de 22 de octubre de 1844, ¿verdad? Dice, Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. ¿Y dónde estaba esta gente? En este remanente. Atentos a tipo y realidad, ¿verdad? ¿Cómo obró? Pues lo está haciendo hoy. Lo está haciendo hoy, queridos, ¿verdad? Dice, pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Y ahora hay un cuarto ángel. Después de 1888 se nos envía un cuarto ángel como apoyo al remanente, queridos, como consecuencia de entender que necesitamos el Espíritu, ¿verdad? Dice, pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaban el camino del santuario celestial. Es decir, traten de entender Daniel y vamos a ver qué es lo que tiene que pasar. ¿De qué nos habla Daniel? ¿De qué habla Daniel 8:14? 2373 y mañana. ¿Qué es lo que está por ocurrir? El día de la expiación, el día de la restauración, ¿verdad? Y dice, aceptándolos gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor, consecuencia de aceptar la verdad, ¿verdad? Por la fe en el santuario celeste. Dice, estos mensajes me fueron representados como una áncora para el pueblo de Dios. Es decir, hay que entender cómo obra Dios. Dios envía una verdad. El pueblo la acepta, sigue caminando. Dios vuelve a enviar otra verdad. El pueblo la acepta, sigue caminando. Dios vuelve a enviar otra verdad, el pueblo la acepta, sigue caminando. Y cuando el pueblo no acepta, ¿qué ocurre? Véase 1888. ¿Dónde terminó el pueblo? En Babilonia. Así de fácil. Terminó en Babilonia. ¿Y qué necesita Dios ahora? Otro pueblo, un remanente, que tiene que salir de Babilonia y que entender la verdad, que siga caminando con Dios, con Cristo, ¿verdad? Dice, quienes los comprendan y acepten ¿qué? ¿Qué habían hecho ellos antes? Mirar la historia para atrás y ver cómo Dios los ha guiado. Y cuando no los ha guiado, ¿por qué? ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Mirar la historia para atrás y ver qué ha pasado. Y entender 1888. ¿Verdad? Y retomar el camino. La experiencia de ellos es una áncora para el pueblo de Dios. Para no desviarnos. Es decir, para no volver a repetir la historia. ¿Verdad? Pero qué pena, ¿verdad?
que da la sensación que se está repitiendo la historia, queridos. Aunque yo me remito a la declaración de Juan, él vio un remanente. Elías, en Carmel, llegó un momento que pensó que estaba solo él, que ya no había nadie más. Pero ¿quién había preparado un pueblo? Dios. ¿Sabía Elías de ellos? No. Pero Dios sí. Aviso a los navegantes, queridos. Está ocurriendo ahora. ¿Verdad? Está ocurriendo ahora. Dice, quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Y mucha gente piensa que solamente con desengranar y entender que la Trinidad es falsa, ya lo tiene claro. Y yo digo que no. ¿Qué no entendían los pioneros? ¿Cuál era la pregunta recurrente después de 1888? Incluso antes. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? O sea, que no entendían. ¿Y cuál es la pregunta que hacen los dos grupos? La pregunta no, la petición. ¿Cuál es la petición? Padre, danos tu Espíritu. Pregunto, ¿entienden? Los que entienden reciben el verdadero Espíritu. Y los que no entienden, la verdad pura, sin contaminar, ¿qué reciben? El espíritu de lo que entienden. Del enemigo, ¿verdad? ¿No es eso lo que dice la visión de los dos tronos? Entonces, ¿qué no entendían los pioneros? ¿Quién es el Espíritu Santo? Bien, pregunto yo, ¿y nosotros entendemos quién es? ¿Estamos seguros? Porque aquí nos dice, quienes los comprendan y acepten. Esto significa que Dios está preparando el remanente, aquel que Elías no veía. Dios envía a sus mensajeros, prepara un pueblo, ¿verdad? Es decir, Dios envía su verdad. ¿Estamos dispuestos a aceptarla? ¿O no encaja con lo que nosotros creemos? Porque nosotros creemos que en la cruz pasó lo que no pasó. De verdad. Pero para poder justificar lo que nosotros creemos que pasó en la cruz, necesitamos que ahí muera un Dios. ¿Verdad? Por lo tanto, no queremos aceptar la verdad que Dios envía. Esa es la cuestión. No queremos aceptar la verdad. ¿Verdad? Y no es que la diga yo. ¿Entiendan el santuario? Es muy sencillo. Cuando quieres y buscas la verdad y estás dispuesto a aceptarla, no debe de costarte tanto. También tiene la presencia del Espíritu. Vimos el condicionante hasta ahora. Acepta la verdad, sigues caminando. Rechaza la verdad, paras en Babilonia. Principios. Es así de sencillo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué dice? Quienes los comprendan y acepten estos mensajes, estas verdades, quedarán libres de verse arrastrados por los muchos. Un engaño. Un engaño, la Trinidad. Si entendemos la Trinidad, ya está. El enemigo ya no tiene más engaños. Queridos, está escrito. Muchos. La Trinidad tiene variantes. ¿No creéis que es tan fácil? ¿Qué creéis que se va a rendir tan fácilmente el enemigo? ¿Va a perder su vida tan fácilmente? No, queridos. No. Tiene más engaños. Y nosotros tenemos trabajo. Tenemos trabajo. ¿Verdad? Dice, después del gran chasco de 1844, Satanás y sus ángeles estuvieron muy atareados poniendo acechanzas para perturbar la fe del cuerpo de creyentes.
Dice, afectó la mente de personas que habían tenido experiencia en los mensajes y que aparentaban humildad. Tipo, antitipo. Entiendan de lo que habla Dios, queridos. Entiendan qué pasó, porque la historia se vuelve a repetir. Y sigue pasando. Y el pueblo sigue engañado. Y no solamente los que van a la iglesia. No se equivoquen. Ya lo he dicho una y otra vez y 1000 veces si quieren lo repito. No solamente la iglesia es Babilonia, sino el mensaje, queridos. El mensaje es el problema. La verdad, o es verdad pura o es verdad contaminada. Y tenemos que elegir. ¿Qué creemos? ¿A quién creemos? ¿Verdad? Dice, Satanás y sus ángeles estuvieron muy atareados poniendo acechanzas para perturbar la fe del cuerpo de creyentes. Pasó y sigue pasando. Afectó la mente de personas que habían tenido experiencia en los mensajes. Dice, y que aparentaban humildad. ¿Pero qué espíritu tenían? Aparentan humildad. Humildad. ¿Y qué espíritu tienen? Pues vamos a ver, queridos, porque se está repitiendo la historia. Y el enemigo es muy astuto y el engaño es perverso. Ya os lo dije yo, que estáis mirando la realidad de vuestro alrededor y creéis que esta es la verdad. Yo os lo digo, estáis engañados, vivís en una realidad virtual y no os dais cuenta. No os dais cuenta. Ese es el gran problema que tenemos. Pues nosotros pensamos que somos libres. No, queridos. No. Y hasta que no entendamos y aceptemos esta realidad, no somos libres. Con la Biblia en la mano y con el Espíritu Profecía. No somos libres. ¿Lo digo yo? No, dice, afectó la mente de personas que habían tenido experiencia en los mensajes, la Biblia, ¿verdad? Y que aparentaban humildad. Dice, algunos señalaban como futuro el cumplimiento de los mensajes del primer ángel y del segundo, mientras que otros lo asignaban un tiempo lejano en el pasado y declaraban que ya habían sido cumplidos. Estos adquirieron influencia sobre la mente de los inexpertos y perturbaron su fe. Me pregunto, ¿estará pasando ahora mismo esto? Claro, claro. La gente cree que porque tiene la Biblia, el Espíritu Profecía, ya lo tiene claro. ¿Y esta gente qué tenían? ¿Tenían experiencia con los mensajes? ¿Los engañó el enemigo? Sí. Vaya si los engañó. Esta gente aparentaban humildad, ¿verdad? Se presentan como expertos. Nosotros hemos pasado. Nosotros somos de los pioneros. Estamos hablando de los pioneros, queridos. Estamos hablando de los pioneros. No estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? ¿Y qué hizo el pueblo? Confiar en ellos. Esto pasó. Esto es lo que pasó en 1888. Esto fue lo que pasó, ¿verdad? Dice, estos adquirieron influencia sobre la mente de los inexpertos y perturbaron su fe. Dice, algunos escudriñaban la Biblia para fortalecer su fe en forma independiente del cuerpo de creyentes. Es decir, algunos, pasa lo que está pasando hoy. No, el Espíritu Profecía son buenos consejos, cosillas, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero no es la verdad. La Biblia, solo la Biblia es la verdad. Yo lo he dicho 1.000.000 de veces. No tanto, pero un montón de veces. Con la Biblia, con el Espíritu Profecía, sobre todo con la Biblia, ¿sabéis dónde vais a parar? ¿Dónde paró las iglesias que se quedaron en 1844 detrás de la puerta cerrada? ¿Por qué se quedaron ahí? ¿No tenían la Biblia? Sí. Pero resulta que algunos sí pasaron el día de la expiación. ¿Por qué? Porque debemos de pasar de ese estado de inexpertos, que hacemos las cosas a medias y que esperamos y necesitamos que nos cuenten otros cuál es su versión de la verdad.
Y estos son inexpertos. Estos al enemigo les encanta. Son obra maestra. Y así es como funciona. Dice, algunos escudriñaban la Biblia para fortalecer su fe en forma independiente del cuerpo de creyentes. Es decir, me da igual lo que creen este remanente. Yo tengo mi Biblia, yo estudio solo y ya está. No necesito la experiencia de esta gente. No me sirve. ¿Y qué es lo que ocurre? Vamos a seguir leyendo, vamos a analizar, ¿verdad? Dice, Satanás se regocijaba de todo esto porque sabía que aquellos que se separasen del ancla podría afectarlos mediante diferentes errores y conseguir que diversos vientos de doctrina los llevasen de un lugar a otro. ¿Y qué significa un lugar y el otro, pero no el centro? No el centro, perdón. Que da igual que creas en un lado o que creas en el otro lado. Mientras no tienes la verdad, a él le vale. Porque Dios necesita un pueblo purificado de toda falsa doctrina. Esta es la batalla del Armagedón, queridos. Os lo dije yo anteriormente, os decía mucho más. Esta es la batalla por nuestra mente, queridos. Esta es la terrible batalla que se lleva a cabo hoy. Mucha gente está mirando guerras, historias y... Mientras estéis en un lado o en el otro, no importa. Vosotros seguís mirando hacia afuera. Yo os lo digo que el problema está aquí. Aquí. Es aquí donde tenemos que mirar. ¿Qué creo? ¿Es esta la fe de Jesús? ¿Creo lo que creía Jesús? ¿Y cómo puedo saber que creía Jesús? Escrito está. Así es como venció Jesús. Está escrito. Y necesitamos la experiencia de los que ya han pasado por este camino. ¿Dónde han acertado y dónde se han equivocado y por qué? Para que no repitamos hoy esta historia. ¿Verdad? Dice, Satanás se regocijaba de todo esto porque sabía que aquellos que se separasen del ancla, o del espíritu de profecía podríamos decir, o de esta experiencia de los antepasados, ¿verdad? Podría afectarlos mediante diferentes errores y conseguir que diferentes vientos de doctrina los llevasen de un lugar a otro. Muchos de los que habían dirigido la proclamación del primer mensaje y del segundo, atentos, los negaban ahora. Pregunta. ¿Sabían esta gente las escrituras? No solo que se las habían queridos, habían proclamado los mensajes. ¿Y qué está pasando ahora? Dice, los negaban ahora. Negaban. No es que había confusión, no es que dudaban, no es que no entendía cierta... No, es negación. Yo pregunto, ¿en qué realidad vivían esta gente? ¿En qué realidad vivía esta gente? ¿Cuándo era verdad? Antes, cuando estudiaban la Biblia y proclamaron el primer, segundo mensaje, o ahora que pasaron al otro extremo y los negaban. Atentos. Y en todo el cuerpo había división y confusión. Pregunto, ¿qué está pasando hoy? ¿Cuál es la experiencia que vivimos nosotros hoy? La institución ha caído. Grupos, grupitos y grupones. Así. Cada uno tiene su verdad, su teoría sobre la verdad. Me incluyo, Me incluyo, no me excluyo, no, soy incluyente. ¿Cuántos grupos hay fuera de la institución que ha caído? ¿Cuántos hay? ¿Y cuántas verdades?
Y ahora uno cuando empieza a entender dice, Señor, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque hay gente que siguen a unos, otros siguen a otros, otros siguen a otros y otros me siguen a mí. Permitidme daros un consejo. Mientras permitís que en vuestra mente alguien ocupe el lugar que le pertenece a Cristo, todos estamos equivocados. Todos. Yo no podría entender si tuviera que guiarme por lo que dice un grupo, otro grupo, otro grupo y la iglesia. La única forma, la única, os la he contado en muchas ocasiones, permitidme recordar. ¿Cómo llegué a entender lo que entiendo? Y que no es mucho, desgraciadamente, pero mi mente está limitada. Y cuanto más avanzas en edad, adquieres ciertas experiencias, pero pierdes otras facultades. Desgraciadamente, vivimos en un mundo que es como es. Pero ¿cuándo empecé a entender yo la verdad? Primero, empecé a captar ciertas realidades a través de la predicación de otras personas, ¿verdad? Especialmente fue un grupo concreto, ya os lo conté, está en Rumanía, ¿verdad? Y capté un mensaje que era tremendo, que os lo predico yo, pero claro, se cree, pero muy poco, ¿no? Cuando empecé a entender aquel mensaje, fue como como un martillo fuerte en mi mente, o sea, me tumbó literalmente. Acto seguido leí el libro de William D. Short, 1888 reexaminado. Aquel libro me tumbó, pero completamente. Ahí me di cuenta que yo estaba viviendo una falsa realidad. Que mi evangelio era un falso evangelio. ¿Esto significa que todo lo que yo sabía era falso? No. No. Esta ancla de que nos habla aquí en esta experiencia es la experiencia de nuestros antepasados. Y allí hay muchísimas verdades, pero también hay errores y que están destacadas. ¿Con qué propósito? Para no volver a cometer, para poder entender que está bien, que es lo que Dios entiende que está bien y que me conviene, y que es lo que no me está bien, que es lo que no me conviene, ¿verdad? A través de la experiencia de nuestros antepasados. No podemos tirarlo todo por la borda. Ahora bien, en aquel momento yo dije, bien, necesito volver a estudiar el Evangelio teniendo en cuenta lo que me estaban contando estas gentes. Y que estaban escritos, por supuesto, por eso los tomé en cuenta, porque está escrito. Y yo mismo estaba buscando la verdad, ¿verdad? A partir de aquel momento dije, lo que me predica la iglesia no la necesito, fuera. Lo que creía saber, fuera. Y vamos a retomar esa experiencia que tiene que tener el remanente final en realidad, ese cántico de Moisés, una experiencia nueva, diferente. Y en aquel momento yo me puse y le pedí a Dios, Señor, estoy dispuesto, necesito que me cuentes la verdad. Ayúdame a entender aquello que hasta hoy no tuve la capacidad, no fui capaz de entender. Yo creía que sí, pero no.
Me doy cuenta que no, que estoy profundamente equivocado. Abre mi mente. Envíame tu espíritu. Ayúdame a entender. Os lo digo de verdad. En aquel momento, lo de la Trinidad no tenía ni idea. O sea, ni idea. Ni idea. Y empecé la experiencia de este ministerio. Fijaos. Empecé, después de un año y tanto, estudiar y entender ciertos aspectos que os he tratado de presentarlos a través de todo este ministerio desde su inicio, pero yo os diría, mis amados, que sobre todas las cosas, este camino, este andar, este proceso de aprendizaje que yo empecé hace 4 años más o menos, esta es una experiencia que no hay capacidad de poder evaluar. Es, como dije, el oro puro, el lino fino, ¿verdad? Es ese caminar con Cristo que es lo que trata Dios de explicarnos aquí. Mientras Dios nos pone a prueba, nos envía una verdad, la acepto, sigo. Me envía otra, la acepto, la entiendo, sigo. Pero en el momento que yo digo, esto no, se me fue el Espíritu Santo. Y que alguien me explique cómo se puede entender el Evangelio sin el Espíritu Santo. Cuando digo esto, necesito que entendamos, y no estoy hablando en contra de ningún grupo porque me incluyo, o sea, me incluyo a mí y a mi ministerio, ¿verdad? Pero necesitamos entender qué fundamento, qué bases hay detrás de todos los ministerios, iglesias, incluido incluso las iglesias, ¿verdad? Trato de entender toda la experiencia del cristianismo, incluso la real que vivimos, ¿no? Entonces nosotros necesitamos pasar de esa etapa de inexpertos, de estar apoyándonos en lo que me dice uno hoy, otro mañana y otro pasado. Por eso yo una y otra vez digo, trato de ser de ayuda, pero que no se os ocurra a alguien fundamentar su fe sobre lo que yo digo. No, lo que yo digo tiene que ser como cuando hacemos preguntas, pertinentes o impertinentes. Todas tienen su valor si buscamos la verdad. Pero si solo me quedo que no, Gabriel me ha dicho esto, o el otro me ha dicho tal, o el otro cuál, querido, querida, estamos muertos. Si a esto se resume nuestra experiencia personal y no a un estudio personal como si no hay un mañana, estamos muertos. Y créanme, necesito que tengáis la mente abierta. Yo sigo y escucho a mucha gente. Es verdad que últimamente no a tantos, por 2 razones. Primero, algunos dicen tantas estupideces que han perdido la confianza, la mínima que se pueda tener, por lo tanto dejo de escucharlos. Y otra es porque no tengo tanto tiempo. Si estudias, no te queda mucho tiempo para ocio, para escuchar a otros, ¿verdad? No te queda tanto. Sin embargo, es importante escuchar a otros. ¿Por qué? Porque si obra el Espíritu, nadie tiene toda la verdad. Nadie. Y el que cree que se sabe toda la verdad, cuidado. Dios envía sus mensajeros, no uno solo, no, sus mensajeros. Y cada uno de ellos tiene un enfoque, tiene algo que no entiende, por lo tanto, se enfoca en ciertas cosas que quiere entender, y eso predica. Dios le da luz en este sector de la verdad. Pero el que cree que entiende toda la verdad, cuidado. Porque ¿quién es la verdad? ¿Quién es el camino? ¿Y por qué es el camino? Porque Él tiene que ser nuestra guía. ¿Para cuánto tiempo?
para la eternidad. Por lo tanto, ¿entiendes toda la verdad? No. No. Tú entiendes ciertos enfoques y ciertos aspectos, pero no puedes entender toda la verdad. Esto es imposible. Es imposible. Es imposible. Por lo tanto, necesitamos abrir nuestra mente, queridos. Es decir, dedico tanto tiempo y tanto esfuerzo porque quiero que entendáis y que no permitáis estar en este grupo de inexpertos, que vuestra fe esté perturbada porque el grupo tal dice de una manera, el otro grupo de otra, el otro grupo de otra. En todas partes hay verdad. En todas partes. Pero también en todas partes, también debe de haber error. En mayor o menor medida. Y la clave es precisamente que uniendo todo, lleguemos a la síntesis, la máxima verdad que podamos obtener. Y que esa verdad tiene que ser como una cadena, eslabón tras eslabón, eslabón tras eslabón, de verdades. Porque la clave es eliminar los errores, la falsa doctrina de medio del campamento de Israel. Israel ha de ser purificado al final del tiempo, con la ayuda del cuarto ángel, que es Cristo mismo. Este es el propósito. Eso es lo que tratamos de hacer. Eso es lo que trato yo de hacer. ¿Verdad? Así que traten de estudiar, traten de tener la mente abierta, traten de entender y profundizar. Y no permitir que cualquier viento nos lleve de un lado o al otro. Porque esto le encanta al enemigo, pero a Dios no le sirve. Necesitamos tener esta fe que tenía Jesús. Dice, muchos de los que habían dirigido la proclamación del primer mensaje y del segundo los negaban ahora, y en todo el cuerpo había división y confusión. Y esta es la experiencia que vivimos nosotros hoy también, queridos. La única unión posible es en Cristo, sumando y restando verdad. Necesitamos llegar a la síntesis, a purificar el campamento de Israel y echar fuera el vino de Babilonia al enemigo. De esto se trata, ¿verdad? Dice, mi atención fue entonces dirigida, atentos, porque ahora nos explica justo lo que acabamos de leer en la última frase. Y nos da un ejemplo, porque necesitamos entender. ¿Quién era Guillermo Miller? Fue un ancla hasta aquel momento para el pueblo. Fue el que entendió, mejor que nadie, Daniel 8:14. Dice, mi atención fue entonces dirigida a Guillermo Miller. Parecía perplejo y postrado por la ansiedad y la angustia que sentía por su pueblo. La agrupación que había estado unida y llena de amor en 1844 estaba perdiendo su afecto, oponiéndose sus miembros unos a otros y cayendo en una condición de frialdad y apostasía. ¿Entendemos la obra del mal, de la confusión? ¿Entendemos, queridos? Este pueblo, no se puede decir que este pueblo no entendía la verdad. No podemos decir esto, queridos. Porque si no hubiesen entendido esta verdad, no hubiesen pasado de 1844. Pero fijaos qué ocurre después, queridos. Dice, cuando él veía esto, el pesar roía sus fuerzas. Vi que ciertos dirigentes le vigilaban. ¿Quién? Vi que ciertos dirigentes le vigilaban. ¿Está ocurriendo esto hoy en la iglesia y fuera de la iglesia? ¿En los grupos? Claro. Dice, temerosos de que recibiese el mensaje del tercer ángel y los mandamientos de Dios. Y cuando él se inclinaba hacia la luz del cielo, es decir, cuando parecía que está entendiendo, fijaos, esos hombres maquinaban algún plan para desviar su atención. ¿Qué hacían estos hombres?
que se sabían la verdad, que estaban cerca de Guillermo Miller, que le estaban acompañando en este caminar, ¿qué hacían? Maquinaban. ¿Qué ocurre en las iglesias y en los grupos? ¿De quién es esa obra, queridos? Porque este es el pueblo. Ese es el pueblo que entró en el día de la expiación. Estos son los pioneros, queridos. Dije, buenos y malos. A eso, o sea, la totalidad del conjunto, ¿verdad? No me refiero a algunos. Nosotros solemos destacar a algunos, pero es que había muchos más. Y de eso nos está hablando, ¿verdad? Dice, y cuando él se inclinaba hacia la luz del cielo, esos hombres maquinaban algún plan para desviar su atención. Dice, una influencia humana era ejercida para mantenerlos las tinieblas y conservar su influencia entre los que se oponían a la verdad. Por último, Guillermo Miller levantó la voz contra la luz del cielo. Fracasó al no recibir el mensaje que había explicado más plenamente en su chasco. ¿Qué ha hecho Guillermo Miller? Rechazó la verdad. ¿Cuál es la consecuencia? Porque ese es el principio que traté y trata de explicarnos Dios que entendamos. Mientras caminamos y aceptamos esos pequeños trozos de verdad, Él nos acompaña. En el momento que nosotros rechazamos, ¿qué ocurre? Vuelta a Babilonia. Fijaos lo que le pasa a Guillermo Miller. Dice, por último, Guillermo Miller levantó la voz contra la luz del cielo. Levantó la voz contra la luz del cielo. Dice, fracasó al no recibir el mensaje que habría explicado más plenamente su chasco, arrojado luz y gloria sobre el pasado, reavivado sus energías agotadas, despertado su esperanza y le habría inducido a glorificar a Dios. ¿Qué ha pasado? Vuelta a Babilonia, queridos. Porque la gente se estaba fijando en Guillermo Miller. ¿Y de quién estaba rodeado Guillermo Miller? De maquinadores. ¿Y de quién es esta obra? ¿En quién ponía la gente confianza? Necesitamos entender estas realidades, mis amados. Esto es lo que quiero que veáis y que entendáis, más allá de la capa superficial. ¿Verdad? Dice, se apoyó en la sabiduría humana en vez de la divina. ¿De qué os hablé yo antes? De este error, queridos, que lo repetimos una y otra vez. Gente que dice, no, yo sigo a estos, pero a este no. Yo digo, no tenéis que seguir a nadie. Traten de escuchar, filtrar, echar fuera lo que no vale y quédense con lo escrito está. Y asegúrese que está escrito. Por muy sorprendente que sea. ¿Por qué Guillermo Miller rechazó la voz del cielo? Porque rechazó cosas que no entendía, que eran sorprendentes, que eran como martillos, verdades súper potentes, pero es que eran increíbles para de dónde venía, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Pues vamos a ver, porque no necesitamos entender su experiencia, que no va a ser diferente la nuestra que de la de él, de ninguna manera. Por eso nos pone Guillermo Miller, porque necesitamos entender lo que le pasó a él, me pasa a mí. Me puede pasar a mí, ¿verdad? Dije, pero como estaba quebrantado por la edad y sus arduas labores en la causa del maestro, no fue tan responsable como los que le mantuvieron separado de la verdad. Y por eso atrae la atención sobre los maestros, sobre esos dirigentes que tratan de condicionar la mente de la gente, ¿verdad? Y que no les dejemos pensar y profundizar por ellos mismos. Cuidado lo digo para mí también, porque esa es una trampa que es muy fácil caer en ella, ¿verdad? Cuidado. Dije, ellos son los responsables. El pecado recae sobre ellos.
¿Quiénes son los culpables en esta situación? Aquellos que maquinaban para que él no reciba la verdad, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con Guillermo Miller. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que tienen la sangre de Guillermo Miller sobre sus ropas? Ezequiel 9, queridos. Ezequiel 9 es la respuesta. Por eso, uno puede pensar que es fácil ser maestro. Hombre, si eres... No sé qué apelativo, no sé qué palabra utilizar aquí, ¿verdad? Porque no quiero insultar a nadie. Si eres ignorante y te crees en posición de la verdad y te proclamas como maestro, tú crees que estás haciendo un trabajo, ¿no? Pero entender la verdad, tener la capacidad de distinguir lo que es falso de lo que es verdad, esto es algo que se adquiere con la experiencia, con caminar con Cristo, ensayo y error. Tener la capacidad de saber cuando te equivocas y saber cuando tienes que pedir perdón por lo que estás haciendo mal y aceptar que lo has hecho mal, porque en realidad si en 1888 los dirigentes hubiesen aceptado que han actuado mal, pedir perdón, Dios hubiese reenvuelto aquello, ¿verdad? O reconducido aquello, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo que nos dice, cuando nos metemos en la oscuridad, ¿quién nos va a sacar de allí? Y es justamente lo que vamos a entender ahora a través de Guillermo Miller. Guillermo rechazó la verdad del cielo. Fijaos cuál es la solución de Dios para que él sea salvo. Tipo antitipo, ¿eh? Cuidado. Mucha gente al final del tiempo tendrá que pasar al descanso para ser salvos. Porque de otro modo, si están en vida y contaminados, no serán salvos. Fijaos lo que nos dice. Y necesitamos entender estas realidades. Dice, si Guillermo Miller hubiese podido ver la luz del tercer mensaje, habrían quedado explicadas para él muchas cosas que le parecieron oscuras y misteriosas. Pero sus hermanos le profesaron tanto interés y un amor tan profundo que a él le pareció que no podía apartarse de ellos. Esto me acordó a mí de mi querido hermano y anciano de iglesia que hace 2 sábados me decía, qué pena, Gabriel, que me gustaría que tú tengas un cargo de nuevo en la iglesia y tal, que tú tienes capacidad y tal y cual. Cuidado cómo coloca el enemigo las trampas, ¿eh? Y no estoy dudando de la honestidad de mi hermano. Pero hay que entender quién está detrás y lo maneja todo. Porque puede ser que él no entienda lo que está haciendo. Pero yo debo de entender, porque el que tiene que tomar una decisión soy yo. Y esa decisión influye. Fijaos. Pero sus hermanos le profesaron tanto interés y un amor tan profundo que a él le pareció que no podía apartarse de ellos. Apocalipsis 18:4, salí de medio de ellos, mis queridos. Nosotros, no puede ser que le amamos a los hermanos, pero habrá un momento cuando habrá que decir hasta aquí. Hay que predicar la verdad hasta un momento, pero a partir de aquel momento se acabó. Porque si no, perecemos con ellos, queridos. Dice, su corazón se inclinaba hacia la verdad. Y luego miraba a sus hermanos y estos se oponían a ella. Fijaos la influencia que tiene, ¿verdad? El hombre que tenemos, que podemos tener, ¿no? Dice, ¿podía separarse de aquellos que habían estado a su lado mientras proclamaba la venida de Jesús? Yo diría que es una pregunta pertinente. Pero para poder contestar de verdad a esta pregunta, en la realidad y la perspectiva divina, necesitamos algo más que solo esta pregunta, queridos. Dice, consideró que de ninguna manera querían ellos extraviarlo, engañarlo. ¿Y era esto la verdad? ¿Cómo empezó? Aquellos dirigentes que maquinaban para que él no acepte la verdad.
entiendan los principios que hay aquí detrás, queridos, porque necesitamos entender cómo obra Dios y cómo obra el enemigo, mis amados. Necesitamos entender más allá de lo visible. Penetrar hasta en la profundidad. Atentos, ¿cuál fue la solución de Dios para Guillermo Miller? Es un tipo de mucha gente que tendrá que pasar al descanso para poder ser salvos. Cuidado, porque mucha gente trata de preservar su vida. Pero yo os digo, si toca ir al descanso, más te vale ir al descanso que ser perdido eternamente. Entiendan la solución de Dios, queridos, a este grave error de Guillermo Miller. Dios permitió que cayese bajo el poder de Satanás, porque respeta la libertad de elección y de conciencia, ¿verdad? Dios permitió, de eso nos está hablando, que cayese bajo el poder de Satanás, o sea, el dominio de la muerte, y lo ocultó. Hay que entender lo que quiere decir Dios. Dice, y lo ocultó en la tumba para resguardarle. Cuando entiendes aquí la solución que Dios aplica para Miller, id a Moisés. ¿Cuál fue la experiencia de Moisés? ¿Qué había hecho Moisés? Pecar contra Dios. ¿Cuál fue la solución de Dios? Para poder entrar en Canaán. En el celestial, ¿verdad? Pasar por la muerte, ¿no? Tuvo que pagar un precio. Y Guillermo Miller. Más de lo mismo. Y hoy. Entiendan el principio y el mecanismo, queridos. Entiéndalo. Dios permitió que cayese bajo el poder de Satanás, o sea, el dominio de la muerte, y lo ocultó en la tumba para resguardarle de aquellos que procuraban constantemente apartarle de la verdad. Es decir, lo preservó con lo que tenía y que era la verdad, y no permitió que se vaya hacia un engaño extremo que le hubiese quitado la oportunidad de tener la vida eterna. Dice, y da ejemplo, fijaos, Moisés erró cuando estaba por entrar en la tierra prometida. Así también vi que Guillermo Miller erró cuando estaba por entrar en la Canaán celestial. Guillermo Miller estaba por entrar en la Canaán celestial. Dice, al permitir que su influencia se opusiese a la verdad, otros le indujeron a esto. Otros tendrán que dar cuenta de ellos. Y esta frase es la única frase que la puse con rojo, porque hay hermanos que me dicen que no pueden ver con rojo, por lo tanto procuré cambiar. Pero esto, queridos, maestros, grábenlo con letras de oro. Cuidado, porque la sangre de toda aquella gente que debido a ser inexpertos proclamamos lo que no es verdad, hará que la sangre de esta gente sea sobre nuestra ropa. Otros le indujeron a Guillermo Miller a esto, otros tendrán que dar cuenta de ello. Así que no es tan fácil ser maestro, queridos. No es tan fácil. Dice, pero los ángeles velan sobre el precioso polvo de este siervo de Dios y resucitará cuando sea tocada la última trompeta. Aquí, mis amados, termina nuestra reflexión. Y termina como siempre terminamos. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la Justicia. Este mensaje, entendido su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar a entender
muchas realidades, mis amados. Mi ruego es estúdienla personalmente, pero no sin la presencia del Espíritu, porque necesitáis tener vuestra propia experiencia personal. Está bien, yo comparto la mía, pero vosotros tenéis que tener la vuestra propia, porque la gran comisión es tanto para vosotros como lo es para mí. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y entendiendo, tomemos nuestra propia decisión personal. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.